Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación política de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro insiste en promover una consulta popular a pesar de la oposición del Senado. Recordemos que la semana pasada el Senado ya rechazó una iniciativa similar por parte de Gustavo Petro. Sin embargo, él insiste, ha convocado movilizaciones y anuncia pues esta nueva iniciativa de consulta popular. Vamos con el informe. El presidente de Izquierda Radical de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a presentar al Senado una solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas pese al rechazo reciente del Congreso. El objetivo, imponer por vía plebiscitaria su fallida reforma laboral y nuevas medidas sobre el sistema de salud, con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales que ya anuncian un paro nacional. Petro avanza ahora con un nuevo intento que busca eludir el control legislativo y poner en peligro el Estado de Derecho. La iniciativa incluye temas previamente rechazados como la reducción de la jornada laboral, cambios en licencias, tercerización y nuevas facultades del Estado para controlar la producción y distribución de medicamentos. El trasfondo revela una preocupante deriva institucional. Frente a la negativa del Congreso, Petro busca saltarse la representación democrática, apelando a grupos que puede movilizar para generar presión. El mandatario convocó para este martes una reunión en Barranquilla con sindicatos y grupos afines, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores anunció un paro nacional de 48 horas. El plan de Petro parece claro: polarizar, movilizar y forzar reformas que el Congreso ha rechazado por sus efectos económicos y su amenaza al equilibrio de poderes y a los más vulnerables del país. La semana pasada, específicamente el miércoles, el Senado de Colombia rechazó una propuesta de Gustavo Petro centrada en una reforma laboral. La propuesta consistía en convocar a una consulta popular en vista de que el Poder Legislativo ha estado rechazando las distintas iniciativas legislativas de Gustavo Petro en materia laboral. Propuestas ciertamente populistas que pueden sonar bastante bien para quienes no conozcan la naturaleza pues, del mercado laboral de manera profunda, pero que en los hechos acaban siendo contraproducentes. Bueno, inicialmente pues, se rechazó un paquete de 12 preguntas que iban orientadas a esta consulta popular. Entre estas preguntas estaban las siguientes. ¿Está de acuerdo con que el trabajo dure máximo 8 horas y sea entre 6 AM y 6 PM? ¿Está de acuerdo en que se pague un recargo del 100% al trabajo el día de descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo en que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Está de acuerdo en que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ¿Está de acuerdo en que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales sean formalizados y tengan acceso a la seguridad social? Bueno, todo esto puede sonar bastante bien. Todo esto suena muy bien para quienes se verían, en teoría, beneficiados por esta reforma laboral. Sin embargo, la realidad no funciona así. En el papel, en las normas, en las leyes y hasta en las constituciones, uno puede establecer todos los derechos laborales y sociales que el mandatario de turno o los políticos quieran, pero esto no implica que ello se va a cumplir. De lo contrario, la solución para acabar con el trabajo sería establecerlo en leyes. La solución para resolver problemas económicos también sería a través pues, de mecanismos de legislación positiva. Y los hechos demuestran que para generar más trabajo se tiene que hacer exactamente lo contrario que pretende Gustavo Petro. La flexibilización laboral es la vía para aumentar pues, el trabajo. Todas las medidas de Gustavo Petro no van a conducir a que se contrate más artistas, a que se le pague a los trabajadores de plataformas de distribución pues, de productos, ni nada de ello. Todo ello va a generar que se encarezca el mercado laboral
y no se contrate a las personas que estas leyes precisamente buscan beneficiar. Es absolutamente contraproducente y esto está totalmente demostrado. Por lo tanto, se trata pues de medidas totalmente populistas que van más allá pues de lo anunciado. Este conjunto de propuestas y estas 16 otras preguntas pues, presentadas para un nuevo intento de consulta popular son la punta del iceberg, que oculta o que está por encima de los verdaderos objetivos de Gustavo Petro. Y la realidad es que Gustavo Petro lo que está haciendo con esto en primer lugar es desviar la atención ante los distintos problemas que afectan al país y también que afectan a su figura política y a su gobierno. Su gobierno ha fracasado en los múltiples intentos por lograr un acuerdo de paz con los distintos grupos subversivos, con las guerrillas, tanto del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, como también con las disidencias de las FARC. Hay una crisis humanitaria en el Catatumbo, hay violencia, hay atentados y su gobierno es totalmente incompetente para resolver esta situación urgente que afecta a la seguridad de Colombia. Y sería bastante difícil pues, que un mandatario con un pasado terrorista, guerrillero si se quiere, como Gustavo Petro, tenga una posición firme con organizaciones subversivas que tienen una visión política, una ideología similar a la suya. Otra cosa es que él haya adoptado el camino de la democracia para destruirla desde adentro. Y esto es lo que está haciendo. Las políticas de Gustavo Petro, si bien pueden sonar bien en una plaza, en un discurso, terminan erosionando la institucionalidad democrática del país. Por lo siguiente, él está buscando que la democracia directa sobrepase y se imponga a la democracia representativa. Busca apelar a la calle en contra de los distintos organismos que representan contrapesos al Poder Ejecutivo, en especial el Poder Legislativo y en este caso el Senado, la Cámara Alta. Y es que los mandatarios de la izquierda populista latinoamericana, de la izquierda del socialismo del siglo XXI, tienen esta visión de la democracia. Una visión de la democracia, digamos que es contraria a la democracia representativa y puede serlo en dos sentidos. El primer sentido es considerar democracia a las dictaduras comunistas, como el caso de Cuba. Desde una perspectiva marxista, esa es una verdadera forma de democracia, cuando la democracia representativa representa una forma de dictadura. Esto está en la teoría marxista clásica. Ahora, desde la perspectiva de otros políticos del socialismo del siglo XXI, incluso de políticos de España, como los que formaron Podemos, la idea de democracia no va tanto por ese camino, aunque simpatizan con ese tipo de democracia, sino que se enfocan en medios de democracia directa, de democracia participativa, que se impongan a los mecanismos de democracia representativa, que si bien contiene elementos de democracia directa, como son las propias elecciones generales, lo que impera es la representación, en vista de que es difícil que poblaciones tan grandes como la de Colombia tengan un criterio claro con respecto a diversos temas que se deberían tratar por especialistas, por asesores en el Congreso, etc. Y en este caso eso es lo que está haciendo Gustavo Petro, está erosionando la democracia. Ahora bien, ya hemos dicho, está erosionando la democracia, está tratando de cambiar el foco de la atención de los problemas de su gobierno y además está tratando de adelantar campaña para los sectores afines a su posición política para las elecciones que serían en agosto del 2026. En vista de que esta campaña política lo posiciona pues, a él y a sus aliados como quienes están a favor de los derechos de los trabajadores y en cambio como adversarios de los trabajadores, del pueblo, de la clase trabajadora, al Congreso. El Congreso que ha tomado una posición, una decisión respetable, una decisión que es contraria a esta pretensión de Gustavo Petro que en los hechos terminaría perjudicando el mercado laboral colombiano. Y es que esta visión en la cual se posiciona él como el abanderado de los derechos laborales termina generando una situación en la que el Congreso es lo contrario.
La oposición es lo contrario. Por tanto, de esta manera, estratégicamente, se genera pues, una visión en la cual la derecha colombiana, el centro colombiano y quienes están en contra de la izquierda populista, demagógica, y bueno, incluso antidemocrática en el sentido de la democracia representativa, son pues quienes verdaderamente están del lado del pueblo. Y esto encaja totalmente en las palabras recientes de Gustavo Petro, quien señala que llegó el momento del pueblo, que esta es una respuesta a la corrupción y al fraude dentro del poder legislativo y que su respuesta será tranquila, debido a que la violencia es de ellos. Está generando evidentemente polarización en su país, lejos de encargarse de lo que le corresponde, que es gobernar y resolver los problemas del país. Él se enfoca más en el discurso. Y esto es sumamente importante. El discurso se impone a los hechos. El discurso demagógico se impone a los verdaderos resultados de las políticas que estos discursos suelen promover. Se sabe que las medidas laborales que propone Gustavo Petro son negativas, está demostrado, pero lo que importa es el discurso, los gestos, las formas, no importa el fondo, importan las formas para mantenerse en el poder o generar réditos políticos. Y en las formas, por ejemplo, tenemos actos como el que se vio la semana pasada de Gustavo Petro, pues mostrando la espada del libertador Simón Bolívar, los discursos en los que habla pues de que llegó el momento del pueblo, estas movilizaciones en las que está convocando a colectivos que suelen estar copados por sectores políticos que tienen ideas similares a las suyas. Sectores políticos que representan o que tienen posiciones similares que en los hechos buscarían más réditos políticos que el verdadero beneficio de las personas que señalan que representan. Y bueno, esta es la situación de Colombia. Sumamente preocupante tener a un mandatario que además de todo lo anterior es acusado de, bueno, incluso un ex ministro de Relaciones Exteriores suyo ha publicado una carta en la que habla de situaciones en las que evidentemente Gustavo Petro habría estado pues, bajo los efectos de las drogas. Esto es un secreto a voces, es algo de lo que se habla mucho en Colombia y algo que señalan exministros suyos. Además, el financiamiento de su campaña presidencial, su propio hijo señaló que hubo dinero del narcotráfico en su momento al respecto, y él señala pues, que sería un golpe de Estado que se le investigue por este tema, y bueno, el fracaso ya mencionado en los acuerdos de paz que no debería haber con los grupos subversivos. Esta es la situación de Colombia, sumamente preocupante, pero hasta el momento tenemos una oposición que logra mantenerse firme ante estos intentos populistas que no harían más que perjudicar al país. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la OEA, que ha emitido un informe condenando, como siempre, las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.